Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial. En este caso vamos a hacer un tutorial para ver cómo instalamos SQL Server y va a ser un tutorial de una serie de varios que iré haciendo para ver cómo administramos SQL Server, ¿vale? Empezaremos poco a poco con la instalación y luego iremos viendo las distintas tareas, distintas partes para administrar el entorno de SQL Server. Iremos complicando el tema cada vez más hasta que, en fin, veamos más o menos las partes más relevantes y más importantes para una administración más o menos avanzada de SQL Server. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí tenemos los instalables, ¿vale? Los archivos para instalar. Hay que hacer, aparte de la propia instalación de SQL Server, luego si queremos poder desarrollar, pues bueno, habrá que hacer una instalación aparte que luego veremos, ¿vale? Lo que son los data tools, también hay que instalarlos para que podamos utilizar los distintos proveedores de bases de datos a la hora de hacer desarrollos. Bueno, pues haremos un setup, ¿vale? Y con el setup arrancamos la instalación. Veréis que nos abrirá un entorno que nos permite hacer una serie de tareas antes de instalar. Como por ejemplo comprobar, hacer una serie de comprobaciones previas para ver que el entorno, el PC, cumple todos los requisitos necesarios para poder instalar SQL Server. ¿Vale? En este caso vamos a instalar SQL Server 2016, pero aunque es la versión Enterprise que tiene todas las opciones, tiene el Reporting Services, el Analysis Services y demás, en principio en esta simplemente vamos a hacer lo que sería la instalación del gestor de la base de datos, ¿vale? Sin configurar ni instalar nada que no sea simplemente el motor de la base de datos. Bien, lo primero sería hacer una comprobación, ¿vale? Si nos vamos a instalación, tenemos la opción para hacer una instalación independiente de SQL Server. Tenemos la opción de instalar los data tools, que es lo que os he comentado antes, ¿vale? Y una serie de actualizaciones, de instalaciones según el tipo de instalación de SQL Server que vayamos a hacer. Y luego en mantenimiento, ¿vale? Podemos actualizar la edición, repararla, eliminarla, etcétera. Y en herramientas es donde tenemos el comprobador de la configuración del sistema, ¿vale? Con esta opción de comprobador, él nos va a hacer un repaso por el sistema y nos va a mirar si tenemos instalados, pues no sé, los packs de seguridad o que él necesite previos para poder instalar sin problemas SQL Server. Como veréis, cada vez que lanzáis una opción es bastante pesado a la hora de ejecutar, ¿vale? Es una instalación que dura bastante tiempo, ¿vale? Tenéis que pillarlo con calma. Bueno, si mostramos los detalles, veis, nos ha dado correcto, todo bien y perfecto para hacer la instalación. En algunos equipos puede que os dé algún mensajito de que hay que desactivar el firewall, ¿vale? Él lo necesita para comunicarse con Microsoft para algunos de los archivos o de las configuraciones que él hace. Vale, en este caso está todo bien, perfecto, pues ya nos iríamos a la instalación y le diríamos que vamos a hacer una instalación nueva de SQL Server, ¿vale? Le damos y como os he dicho es pesadito, le cuesta un poco, ¿vale? Pero arranca el entorno y luego ya vamos a ir viendo cuáles son las opciones para instalar. Una cosa a indicaros es que tenéis, vamos a ver, tenéis que utilizar cuentas de usuario de dominio que son de dominio o del propio equipo, pero cuentas de sistema, no las cuentas que te genera SQL cuando instala, porque las cuentas de sistema son cuentas más fuertes, ¿vale?
para gestionar luego los distintos servicios y los distintos accesos donde haga falta. Las cuentas del propio equipo del sistema son cuentas más fuertes, son cuentas que Kerberos controla y autentica, ¿vale? Y son mucho más seguras luego a la hora de utilizar SQL. Las que te genera el propio SQL, pues bueno, si las utilizas, pues va a funcionar, pero te puede dar problemas luego en cuanto a accesos denegados, en cuanto a permisos en según qué sitios o con según qué cosas. ¿Vale? Mi recomendación es que utilicéis cuentas que son más fuertes, cuentas de sistema, para que tengáis acceso a todo lo necesario sin problemas. Vale, aceptamos los términos de licencia, damos a siguiente, volverá a hacer otra comprobación, tal y cual. Mira, ¿ves? En este caso hay que actualizar, ¿vale?, este paquete de seguridad que es necesario para poder instalar 2016, ¿vale? Yo hasta ahora tenía instalado el 2014. Para hacer este tutorial pues lo he desinstalado todo y voy a instalar el 16, entonces me hace falta instalar esta actualización. Pues vale, le digo que la incluya, son 37 megas, tampoco ocupa mucho, ¿vale? Y él se pondrá a buscar y a descargar, ¿veis? En este caso está descargándole el archivo que le hace falta y luego me lo instalará. Y una vez instalado ese archivo, que es el que necesita, pues seguirá con la instalación. ¿Veis? Ya lo ha descargado, está extrayendo. Y ahora en un momento nos lo instala y podemos continuar con el proceso de instalación del SQL. Como os he dicho, no vamos a instalar ni Reporting Services, ni Analysis Services, ¿vale? Porque, bueno, quizás sí, lo vamos a instalar todo, porque al fin y al cabo no es... Pero no vamos a configurar ni el Analysis Services ni el Reporting, ¿vale? Lo dejaremos para más adelante. Evidentemente, si la instalación que vosotros hacéis es una instalación de la versión estándar o de la versión... Sobre todo en la versión Express, evidentemente no tendréis nada, ni de reporting, ni de análisis, ni nada de estos, ¿vale? Con lo cual no tendréis que configurar nada. Y en cuanto a las versiones como esta, como la Enterprise, pues bueno, en este caso vamos a instalar, pero lo configuraremos en próximos tutoriales, porque si no esto se hará larguísimo, ¿vale? Entonces veremos que se instala, que lo vamos a seleccionar todo, lo vamos a instalar, pero eh, no lo configuramos. Lo configuraremos más adelante en otro tutorial. Vale, ya nos está instalando el pack de seguridad que le hacía falta, ¿vale? El archivito que nos ha indicado que necesitaba. Y en cuanto termine vamos a seguir con la instalación. Uno de los procesos, lo que os comentaba de los usuarios, uno de los procesos que, que utiliza pues eso, un usuario para tener el servicio activo es el agente de SQL. El agente de SQL Server es el que se encarga de gestionar a los procesos que nosotros programamos, ¿vale? Es como el programador de tareas del SQL Server para hacer copias de seguridad o para hacer mantenimientos de la base de datos, de los índices y demás. Todo esto se hace a través del agente de SQL Server. Entonces, por eso os decía yo que cuanto más seguro, más fuerte sea el usuario que utilicemos, pues menos problemas nos va a dar luego, ¿vale? Esto ya veremos que ahora cuando lo pongamos, cuando hagamos la instalación, ¿vale?, le tenemos que indicar que arranque de forma automática, que no sea un arranque manual, ¿vale? Este tiene que ponerse en marcha de forma automática según le haga falta. Que no quiere decir que siempre esté en marcha, ¿vale? Puede estar parado porque no tenga ninguna tarea planificada. ¿De acuerdo? ¿Vale? El usuario para el motor de la base de datos, ya lo veréis, el que arranca la instancia, también cambiaremos el usuario, ¿vale? Y le pondremos un usuario que sea más potente, más fuerte, lo que yo os comentaba, ¿vale? Y ya veremos distintas opciones que tiene el SQL para intentar dejarlo lo mejor posible.
una de las cosas que tendremos en cuenta ahora, cuando vayamos a hacer la instalación, es hacerle un par de cambios importantes en cuanto a la configuración de la base de datos, a la interpretación que va a hacer sobre todo de los datos, para, eh, por ejemplo, para que no tenga en cuenta los acentos en las palabras, en los datos. Si vosotros metéis un dato y luego vais a hacer un SQL para buscar ese dato, que no tenga en cuenta si tiene acentos, por ejemplo, para poder localizar ese dato, o que sea insensible, lo que se llama ser insensible a las mayúsculas minúsculas. Si un dato está en mayúsculas, da igual, o sea que lo encuentra igual. Tanto si está en mayúscula como en minúscula, tanto si tiene acento como si no lo tiene, ¿vale? Esto lo configuraremos ahora durante la instalación de la base de datos, ¿de acuerdo? En una opción que se llama Collations. Bueno, parece que le está costando un poquito. En cuanto acabe, pues continuamos. Bien, ya nos ha terminado de instalar eso, como veréis. ¿Os acordáis que os he dicho que nos daba un mensajito con el firewall de Windows? Pues bien, aquí lo tenemos, el firewall de Windows, que nos está advirtiendo de que nos está cortando la salida, ¿vale? Está habilitado y necesita que esté deshabilitado para hacer una serie de comprobaciones. Pues vale. Solución, botón derecho en el entorno ¿vale? En el iconito de red, abrimos el centro de redes, nos venimos a Firewall de Windows, activar, desactivar, y para esta instalación y solo para esta lo desactivamos y luego ya lo volveremos a activar, ¿vale? Entonces, volvemos aquí, volvemos a ejecutar la comprobación, ¿vale? De las reglas, y veis que ahora ya sí está todo correcto, ya nos saca la pantallita en la que podemos seleccionar todo lo que queremos instalar. Vale, como veis, aquí nos da una lista de todo lo que podemos instalar. Evidentemente, que vais a utilizarlo todo, que eh, queréis tenerlo todo instalado, pues bueno, pues tan sencillo como seleccionar todo. A volar, ya lo tenemos todo. Necesitamos 8 gigas para instalar esto, ¿vale? Bueno, si no vais a usar Analysis Services, si no vais a utilizar Reporting Services, pues todo esto lo podéis quitar. Este del SharePoint también, ¿vale? Lo podríais, todo aquello, complemento Reporting Services para SharePoint también, pues todo esto lo podéis quitar. Integration Services, mejor dejarlo, ¿vale? Porque el Integration Services es el que te comunica SQL Server con todo el resto eh, de herramientas, ¿vale? Entonces, el Integration Services yo siempre lo dejo, ¿vale? ¿Veis? Incluye el diseñador, el módulo en tiempo de ejecución y las utilidades que permiten pues mover, integrar, transformar datos entre los distintos almacenes. Este sí nos interesa, ¿vale? Pero el Analysis Services y el reporting es para generar informes, pero generar informes en la parte del servidor. Entonces, si el Reporting Services no lo vais a utilizar en la parte servidor, pues no hace falta instalarlo. De todas formas, hemos dicho que en este caso lo vamos a instalar todo, ¿vale? Yo voy a quitar, porque ahora de momento no me interesa y se queda por ahí de fondo, el Reporting Services para SharePoint. Yo no lo voy a utilizar, ni ahora ni más adelante. Y en el caso de que necesitemos instalarlo en un momento dado que lo vayamos a usar, volvemos a ejecutar la utilidad de instalación y aquello que necesitemos que no tengamos instalado lo seleccionamos y seguimos con el mismo procedimiento de instalación. No quiere decir que las bases de datos que tengáis os las vaya a borrar ni nada por el estilo. Él mantendrá la configuración que tenéis y las bases de datos que tendréis, ¿vale? Simplemente añadirá aquellos complementos que en su momento no instalamos y que ahora habéis seleccionado. Simplemente añadirá eso, el resto lo dejará igual, ¿vale? No tenéis que sufrir por si os va a tocar nada, ¿vale? Bien, directorio raíz de la instancia. La instancia es, eh, es el nombre que le va a dar
a ese conjunto de bases de datos que vosotros en esta instalación vayáis a crear, ¿vale? Es decir, cada instalación puede ser una instancia, es como una especie de agrupación de bases de datos, ¿vale? Entonces, la instancia, que son los datos, yo no la voy a meter en el disco C. A mí no me interesa que esté en el disco C porque esto tiene un crecimiento continuo. Yo lo quiero en una unidad que en un momento dado, si se me llena el disco, que se me llene, en el momento en que yo me quede sin disco o sin capacidad en la base de datos, él dejará de grabar datos. Podremos seguir consultándolos, pero dejará de grabar datos nuevos porque ya no tiene espacio, ¿vale? Esto lo veremos más adelante, cuando creemos una base de datos. Pero si yo tengo en una unidad distinta a C, pues bueno, se me puede quedar sin datos y no hay problema. Pero si la tengo en C, tal como vaya creciendo, en el momento en que mi equipo pase de un porcentaje, pues empezará a bajar el rendimiento. Y puede llegar un momento en que deje de funcionar el PC porque no tiene espacio en el disco C. A mí no me interesa que el almacén de datos esté en el disco C, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues sencillamente le digo que se olvide el C y que me lo meta en D, y además lo voy a meter en una carpetita que voy a llamar SQL Server, ¿vale? Mi almacén de datos va a estar en D SQL Server. Y ahí me creas toda la estructura que tú quieras para los datos. Para el backup, para las bases de datos, para las bases de sistema, para todo lo que necesite. Pero fuera de la unidad del sistema, ¿vale? Evidentemente, si solo tenéis unidad C, pues ahí no hay nada que discutir, ¿vale? Pero mi recomendación es esa. Los datos en una unidad aparte del sistema. Siguiente, ¿vale? Él ahora empieza ahí a montar todo lo que necesita. ¿Veis? Y aquí nos pide nombre de la instancia. Si le queremos dar un nombre concreto, porque no va a ser la predeterminada, pues le damos un nombre. Si no, en la primera instalación, mi recomendación es que dejéis la instancia predeterminada, ¿vale? MS SQL Server, perfecto. Para aquellos que uséis Express, ¿vale? Pues si no recuerdo mal, será MS SQL Express, como se llamará la instancia, ¿vale? Como veis, el directorio de SQL Server, el de Analysis Services, el de Reporting Services, ya me lo está metiendo todo en la unidad D, que es en la que le hemos dicho que vamos a instalar, vamos a hacer la instalación para todo lo que tenga que ver con los datos. Pues todo eso ya me lo está metiendo en la unidad D, dentro de SQL Server, y crea luego una subcarpeta para la base de datos, una subcarpeta para el Analysis Services y una subcarpeta para el Reporting Services, ¿vale? Cada uno tiene la suya. Pues le damos a siguiente. Vamos a dejar la instancia por defecto y vamos a continuar. Bien. Puertos. En este caso, bueno, vamos a hacerlo por defecto, tal como él lo pone. Va a ser un nodo principal, no vamos a tener nada más, por tanto aquí no hay nada que tocar y seguimos para adelante. Vale, y aquí viene lo que yo comentaba de las cuentas de usuario. Acordaos que os he dicho al principio que mejor utilizar, él te crea una cuenta por defecto, vamos a poner esto en grande que lo veamos bien. Él te crea una cuenta por defecto, ¿vale? Agente SQL Server, motor de base de datos, análisis service, reporting, todo esto. Y es lo que os he comentado antes. Mi recomendación, esto, vamos a buscar una cuenta, ¿vale? Opciones avanzadas, busca, y vamos a utilizar una cuenta de sistema, ¿vale? System, por ejemplo, o servicio local, ¿vale? Servicio de red suele usarse mucho, pero bueno, lo suyo sería, por ejemplo, System. Es la del sistema, es una cuenta que es propia del sistema, que Kerberos controla perfectamente, que tiene acceso a prácticamente todo y que nos viene muy bien para poder utilizarla para este caso, ¿vale? Por lo tanto, System, ¿vale? Y esta es la que va a utilizar para el agente SQL. Acordaos que os he dicho que el agente de SQL Server, cuando son cuentas de sistema, no hay contraseña, ¿vale? Se pone cuenta de sistema y punto.
que os he dicho que en este caso el arranque tiene que ser automático, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando él necesite iniciarse, sobre todo el agente SQL, el motor de la base de datos es evidente, si no la pones como automático para que arranque, cada vez que tú inicies el sistema, pues vas a tener que irte al servicio que gestiona el motor de la base y arrancarlo, porque si no, no arranca. Todo esto son servicios, ¿vale? Que arrancarán con el sistema. El del SQL Server, en el momento en que nosotros planifiquemos un mantenimiento de la base de datos, bien sea para reindexación de índices, bien sea para copia de seguridad, bien sea para lo que sea, pues claro, tiene que poder arrancar. Si tienes que tú arrancarlo de forma manual, mal vamos, ¿vale? No podrá hacer el mantenimiento. Pues bien, aquí lo mismo. Cambiamos el usuario y seleccionamos el de sistema. Y aquí, pues ya que estamos, vamos a usar el mismo para todos. ¿Vale? Vamos a dejarnos de historias. Y los usuarios. Bueno, aquí usa el servicio de red. Bueno, vale. Pues venga, vamos a usar el servicio de red. ¿Vale? El servicio de red, pues vale. Bien. Entonces, hemos cambiado el usuario, hemos cambiado en automático el agente SQL, ¿vale? Porque por defecto viene en manual. El reply client, reply tab, manual, bueno, esto lo dejamos como está. Tenemos sobre todo el agente y el motor de base de datos. Incluso, mira, el Analysis Services, puesto que ahora mismo no lo vamos a utilizar, y el Reporting Services tampoco, los vamos a dejar deshabilitados. Esto luego, cuando nos haga falta, nos podemos ir a los servicios en el sistema y modificar el tipo de inicio de cada uno de los servicios para que, en este caso, cuando vayamos a utilizar, pues ya le damos automático para que arranque también, ¿vale? Pero en principio, para que no nos cargue ahí de procesos en segundo plano más de la cuenta, que luego nos puede dar nos puede resultar un poco incómodo, pues lo vamos a dejar deshabilitado, ¿vale? Bien, pues ya tenemos esto aquí comprobado, pues perfecto. Y aquí, acordaros lo que os he dicho, que íbamos a cambiar la configuración, ¿vale? Veis que tenemos el idioma español, veis que tenemos CI, ¿vale? CI significa que es insensible a mayúsculas, pero aquí tenemos AI, perdón, AS. AS significa que va a distinguir entre las palabras que tienen acento y las que no la tienen. Entonces, esto lo podemos modificar, ¿vale? Y nos podemos venir a buscar la que nos interesa. Por ejemplo, yo no quiero que me distingas acentos, ¿vale? En este caso es sencillo, ya la tengo aquí, simplemente le quito. Veis que tenía ya quitado el distinguir mayúsculas, le voy a quitar el distinguir acentos y veréis como este AS me lo cambia por un AI, ¿vale? ¿Veis? Esta es la instalación que nos interesa, porque si no, en el momento en que tú pongas un acento a una palabra, pues cuando le vayas a hacer una consulta SQL y busques la palabra, como tenga un acento, no está, no te la encuentra, ¿vale? Bien, ya lo hemos modificado. En el Analysis Services, pues hacemos lo mismo, ¿vale? Y volvemos aquí, comprobamos, repasamos y le damos a siguiente, ¿vale? ¿Qué más? Modo de autenticación. Para los que, bueno, puede que no tengáis idea de qué va esto. Modo de autenticación Windows o SQL. Para acceder a SQL, pues puedes utilizar cuentas de sistema o puedes utilizar cuentas de SQL Server, que tú crees el usuario en el propio SQL para que se autentique en SQL Server, o puedes utilizar las dos. Bueno, esto va a gusto del consumidor, ¿no? Mi recomendación, autenticación Windows. ¿Por qué? Porque cuando tú utilices una cuenta para conectarte a SQL, normalmente tienes que hacer una autenticación prueba en un dominio. Evidentemente, si vais a exponer eh, algún servicio que consulte SQL, que no pase por dominio, sino que es a través de Internet o tal, pues bueno,
ya tenéis que evaluar. Pero normalmente las aplicaciones corporativas, aplicaciones de empresa que se suelen utilizar desde aplicaciones que están dentro de la propia intranet de la empresa, ahí ya ha habido una autenticación del usuario de Windows en el dominio, ¿vale? En el Active Directory. Entonces, ¿quién mejor que Active Directory y que el propio sistema para revisar las autorizaciones de los usuarios? ¿Vale? Tiene su módulo específico de Kerberos que te eh, revisa, te autentica y te comprueba los usuarios. Pues ¿para qué me voy a complicar yo la vida con más historias? Autenticación Windows y fuera. ¿Vale? Como mínimo, siempre hay que especificar cuál va a ser uno de los usuarios administradores. Pues bueno, en este caso, como yo estoy instalando aquí y mi usuario es administrador, pues le digo que agregue el usuario actual, me agrega mi usuario, ¿vale? Y si tuviéramos que utilizar más usuarios, pues bueno, igual que he hecho esto, le doy a agregar, nos sale nuestra ventanita y seleccionamos el usuario que nos interese, el o los usuarios que nos interesen, ¿vale? Los que aquí marquemos como administradores son aquellos que van a tener opciones de hacer cualquier cosa con la base de datos, ¿vale? Como he dicho, autenticación Windows. A mí me interesa esa, si no, pues podéis escribir la del SQL. Directorios de datos, por defecto, puesto que al principio en la instancia hemos dicho que la unidad D, pues ya nos los recoloca todos. Aquí no tocamos nada, ¿vale? Directorio temdb, pues en principio lo vamos a dejar como viene. El directorio temdb, a ver si os lo sé explicar de forma sencilla. El directorio temdb es el que va a utilizar él cada vez que tenga que vamos a ver, que tenga que hacer consultas y guardar los datos de forma temporal, ¿vale? Algo así como lo que sería la caché, ¿vale? No quiero equivocarme, ¿vale? Se utiliza sobre todo, vamos a ver, el TemDB es el que se utiliza para las transacciones, ¿vale? Para aquellas que no caben en memoria y tiene que hacer zapping a disco, ¿vale? Pues para eso él utiliza lo que sería el directorio temdb. Es un directorio temporal, ¿vale? Eso que quede claro. Y solo lo utilizará en el momento, ¿vale? En un momento dado cuando le haga falta, ¿vale? Ahí no se van a guardar los datos. Por eso es un temdb. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que le vamos a decir es en qué carpeta, o mejor dicho, ese directorio, donde va él a meter ahí todos esos datos que no le quepan en memoria, pues dónde los vamos a meter, ¿vale? Pues bueno, lo metemos aquí, ¿vale? Por defecto. Y el FileStream en este momento, bueno, no lo vamos a utilizar. FileStream es para Transact SQL, para accesos de Transact SQL. ¿Vale? Pues bien, en principio con esto tenemos todo configurado. Lo que nos interesa, le damos a siguiente. ¿Vale? ¿Multidimensional y minería de datos? Pues sí, porque si luego vamos a utilizar Analysis Services en un futuro y tal, pues nos interesa que tenga minería de datos. El directorio de datos te lo vuelve a preguntar, lo repite, ¿vale? ¿Dónde vamos a meter las cosas? Pues por defecto, como ya lo habíamos puesto antes, esto es para Analysis Services, ¿vale? Cuidadito, ¿veis? Esta es la estructura que él va a utilizar para Analysis Services, me parece perfecta. Como yo al principio ya había definido dónde, pues ya está. Y aquí lo mismo, ¿vale? Para Analysis Services, ¿cuál va a ser el usuario administrador? El o los. Vuelvo a añadir el actual, perfecto, y le damos a siguiente, ¿vale? Y ya lo que me pregunta es, vamos a ver, Reporting Services, ¿instalo y configuro o solo instalo? Pues en este caso solo vamos a instalar, ¿vale? Ya hemos dicho que, bueno, lo vamos a instalar, pero solo instalar, no lo vamos a configurar, ¿vale? En otro vídeo, para que no se alargue tanto la cosa, ya configuraremos el Reporting Services. Ahora mismo, pues solo lo instalamos y acordaos que la parte de SharePoint de Reporting Services, le hemos dicho que ahora mismo no nos interesa, ¿vale? Ya haremos otro tutorial, además, para ver cómo añadiríamos o cómo instalaríamos un complemento que ahora mismo no hemos instalado, ¿vale? Que se me está ocurriendo ahora mismo. Podría haberme dejado sin instalar, pues por ejemplo, el análisis y el reporting para verlo después. Pero bueno, como hemos dejado el SharePoint, pues instalaremos luego eso. ¿De acuerdo? Solo instalamos. Siguiente. Y lo mismo, ¿vale? Usuarios que tendrán permisos en el servicio para Relay Controller, ¿vale? Pues
Lo mismo, el usuario actual o los que quisiéramos. Y le damos a siguiente. ¿Vale? Entonces, nombre de la máquina controladora y las ubicaciones de directorio para el Distributed Relay Client. El Replay Client, sí que no tenía que haberlo instalado, pero bueno, lo vamos a llamar controller o controlador. Punto, ya está, controlador. ¿Vale? Tal cual y siguiente. Vale, pues tal, perfecto, aceptar. Nos está diciendo el consentimiento para instalar tal y cual. Y ya nos queda poquito. Ya nos queda poquito. Le damos a siguiente. Y ahora nos saca ya el resumen pues, de todo lo que le hemos dicho, de lo que le hemos puesto, cómo lo hemos configurado, como tal, ¿vale? Y ya lo único que nos queda es darle a instalar y paciencia, ¿eh? Porque esto tarda un buen rato. Pues le damos a instalar y al ataque, ¿vale? Nos esperamos todo el rato que haga falta hasta que nos diga que ha terminado, ¿vale? Yo cortaré aquí la grabación y cuando termine la instalación continuamos, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí la instalación terminada, ¿vale? Como veis ya lo tenemos todo instalado y lo único que nos queda simplemente es darle a cerrar, ¿vale? Y ya tenemos SQL Server instalado. Lo siguiente que nos tocará hacer, que esto ya será cosa de otro tutorial, es instalar las Data Tools, instalar el, eh, el Visual Studio Management, ¿vale? Para poder administrar el SQL Management Studio, ¿vale? Para poder administrar la base de datos, ¿vale? Eso lo haremos en el siguiente tutorial. Pues venga, lo dicho, espero que os sirva, que lo utilicéis y cualquier cosa en la que os pueda echar una mano, ya sabéis que aquí estoy. Apuntaros, suscribiros al canal y cualquier vídeo que vaya subiendo pues estaréis informados. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y hasta luego. Nos vemos en el siguiente tutorial.